Sí, Sí, adelante, comenzamos con la adelante. entrevista. Pablo Gastón. Así es. Bienvenido a la entrevista personal del concurso 253, que estamos ahora interpretados por la primera comisión judicial. Habitualmente hay una presentación corta de ustedes y después por eso veremos así que lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, varios me conocen, pero mi nombre es Pablo Gastón Medina, tengo 40 años, nací en Bahía Blanca, pero de los 2 años adoptó en Neuquén. Fui a un barrio de San Lorenzo acá en Neuquén toda la vida. Bueno, gracias al esfuerzo de mis padres, más que nada, que esto siempre lo recalco, ¿no? Mi mamá empleada de limpieza, mi papá trabajó en un corralón, culminé mis estudios. Por razones económicas, la verdad, a los 26 años recién pude hacer la carrera, por eso me traje una silla a los 30, que son 4 años. En el interín, para costearla, trabajé varios lados, en tienda, en radio, tienda de seguridad, repositor. Ingresé por concurso incluso al Hospital Castro Randón, de administrativo, lo que aprecio mucho. También allí mismo, mientras esperaba oportunidades, me recibí de escribano. Luego accedí por concurso al Poder Judicial. Llevo casi 10 años. Ahí trabajo, bueno, pasé por delitos patrimoniales, todo tipo de delitos económicos, estafas, usurpaciones, delitos contra la propiedad. Luego por ascensos que habían de categoría, pasé por delitos sexuales, aprendí un montón. Luego delitos flagrantes, donde también trabajé y me capacité en un montón de delitos, porque eran todos los flagrantes, entonces amenazas, lesiones, abuso de armas. Justo ayer se cumplieron 6 años desde que estoy trabajando como asistente de letrado en robo y hurtos. Ahí hago todo el trabajo del fiscal, salvo titularizar el juicio. Al día de la fecha llevo hechas aproximadamente 1.400 audiencias. Son aproximados 535 audiencias familiares sin cargo, 267 controles de acusación, 434 de medidas de coerción, todo lo que es litigio de prisiones preventivas y otras medidas, así también con suspensiones de discusión pruebas, juicios abreviados, que he realizado cerca de 97 aproximadamente. Con lo cual, bueno, mi trabajo diario es ese. Tengo una coordinación diaria con personal policial, trabajo con brigada, con departamentos de investigación, con otras fiscalías. De hecho, estamos en la vinculación con los delitos de los imputados, lleva a eso. Eh, bueno, todos tenemos que saber de todo, al fin y al cabo. Eh, Tengo personal administrativo a cargo. Más allá de eso, me sigo especializando. He hecho especializaciones en derechos humanos, en derecho procesal penal, en género. Eh, Soy feliz con lo que hago, soy feliz, me gusta. Y bueno, sería un honor, obviamente, la responsabilidad de asumir el cargo. Obviamente agradezco la oportunidad también, que ya me ha pasado anteriormente, pero bueno, nunca está de más decirlo, de poder concursar justamente para hacer el cargo, que lograrlo obviamente valía con todo el honor y la responsabilidad. Así que bueno, esa resumida mi experiencia. Muy buena presentación. Eh, Bueno, ¿qué tal? Buen día, Buen doctor. día. ¿Cómo le va? Estuve viendo en sus antecedentes que, bueno, ya ha participado en otros concursos, en el Así es. Sí, sí, sí. 221, 232 y 236. Así es. Pero lo que me llama la atención de esto es bueno, que ha sido eh, en estas anteriores participaciones que ha tenido, o postulaciones. Bueno, el 221 era para fiscal del caso, el 232 era para defensor, y el 236 es para juez penal. Entonces es como que veo, y además que tenía asiento en la segunda circunscripción, Putralcó. Así También es. en todas estas oportunidades desistió de su participación ante la entrevista personal. Ahí tengo dos preguntas sobre una misma pregunta, digamos. Primero, si digamos, le siente lo mismo o le da lo mismo, digamos, presentarse o cumplir la función de fiscal, de defensor y de juez, eso es una mera instancia, y después por qué renunció en esas respectivas oportunidades antes de la entrevista personal.
Comienzo por la segunda parte. Primero que nada, obviamente, mis disculpas, porque en realidad, más allá de opiniones personales, también había una diferencia de puntaje y demás consideraciones que me parecía quizás en vano poder realizar el último intento. Pero lo cierto es que el análisis que yo hago es que tenemos una matriz constitucional en nuestro sistema acusatorio que conlleva una dinámica justamente en el rol que nosotros desempeñamos. Es decir, yo para el trabajo diario tengo que tener una visión desde la otra perspectiva. De hecho, estoy todo el tiempo visualizando cuál es la postura que va a tener la defensa para saber cuál es la deficiencia que tengo yo en mi teoría del caso, cómo puedo yo defender y, en todo caso, controvertir las deficiencias que me puedan llegar a plantear. Y por otro lado, asimismo, del rol del juez, también tengo que generar ese poder convictivo, tengo que convencer al magistrado de cuál es mi postura, cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son las evidencias, son los elementos justamente para continuar un caso y para sostener que fueron así los hechos. En ese marco de que yo entiendo que en esta dinámica de roles que existe, tenemos que estar justamente preparados para tres roles. Yo creo que debemos, en el sistema penal actual, debemos estar listos para enfrentar los desafíos, tanto en el lugar que ocupo, porque en el lugar que ocupo a mí me encanta, es cierto. Honestamente fue más quizás un desafío personal, porque el lugar que siento más cómodo es la fiscalía. Es notorio también mi desempeño técnico, porque de hecho en los exámenes técnicos ha ido muchísimo mejor en la fiscalía, porque es claro que es ahí donde tengo el panorama más claro, porque es ahí donde me desempeño, donde tengo la práctica, donde tengo el trabajo diario. Pero sí me parece importante recalcar esto, que hay una dinámica de roles. De hecho yo soy de los que creo que en algún momento se tendría que ver esta posibilidad, tal vez, de que haya una rotación por parte del personal judicial, porque yo creo que se asumen distintas posturas y enriquece justamente el punto de vista. A mí, en el trabajo diario, me enriquece muchísimo poder ver cómo me pueden llegar a plantear distintas situaciones. De hecho, me las plantean a diario. Trabajo en un sistema donde además todos procuramos la solución del conflicto primario, y en esto tengo reuniones periódicas con la defensa donde en el 90% de las cosas estamos de acuerdo y tratamos de resolver el conflicto penal, como primer punto. Con lo cual, por eso me parece que ese es el motivo por el cual yo me inscribí en esos concursos. Obviamente la estudié, tanto por haber venido a la entrevista, me pareció que era vano tal vez presentarme y no tener oportunidades, pero lo cierto es que también no me sentí cómodo en esos roles, la verdad. Eh, lo cierto es que también tengo una, ¿cómo decirlo? Íntimamente me siento convencido de lo que hago. Lo hago todos los días. Llevo casi 10 años en la fiscalía. Llevo 6 años ya en la unidad fiscal de robos y hurtos. Trabajé en la doctora Rangoni, en un equipo en el cual he aprendido muchísimo. Y por eso mismo creo que este es el perfil que estoy adaptando, es el perfil que deseo realmente. Y bueno, esa sería la explicación de por qué esa circunstancia, esos antecedentes que posee acá en el Consejo. Bien. Bueno, una segunda pregunta, si conoce el proyecto de ley de la modificación a la imputabilidad penal que bueno, se está trabajando actualmente. Hay varios en realidad, pero hay el último que tiene como más resonancia, que plantean de que se baje la edad de imputabilidad a los 13 años. Bueno, me gustaría escuchar su opinión al respecto. Creo que la responsabilidad penal juvenil debe ser tomada con cautela. Para empezar, hay que armonizar todo proyecto de reforma, tiene que ser armónico con la Convención sobre los Derechos del Niño. Debe prever justamente que Argentina ha adoptado obligaciones en el marco internacional justamente para la protección de la niñez. Con esta perspectiva de niñez, creo que es importante también delimitar y verificar cuáles son actualmente, estadísticamente, la cantidad de delitos justamente que se cometen por menores, porque eso también es un dato que no se puede obviar. ¿Cuál es el porcentaje real de delitos que se cometen justamente por menores de edad? Y a partir de ahí delimitar, yo creo que, y en mi experiencia, es un paso muy brusco que hay del actual sistema al sistema de adultos. Me pasa seguido, tengo delitos contra la propiedad, puede ser muchas veces los menores de edad son los que más cometen. Y cuando recibo muchas veces un imputado con su primera causa con 18 años, visualizo que ya tenía antecedentes menores de misma magnitud.
Y hay un caso puntual que no me lo olvido, no lo menciono por nombre, pero sí, donde me impactó porque un chico de 18 años, que si bien tenía antecedentes menores que eran relativamente leves, su primer hecho fue un robo contra la mano. Eso le implicó un acuerdo que hice, de hecho, con la defensa, una pena de 6 años y 8 meses de cumplimiento efectivo. La reacción del menor obviamente fue impacto, en sus primeras audiencias se ponía mal, se descomponía, lo que muestra justamente que hay un grado muy amplio de la atención que se le da hasta cuando tiene 17 años, cuando se enfrenta al sistema de justicia y cuando cumple 18. Cuando cumple 18 se da cuenta que en realidad no era de la manera que lo venían tratando. Y tal vez ahí está fallando el sistema. Yo creo que si la reforma atiende justamente a ponderar estos elementos, a tener una perspectiva de niñez, es decir, cautelar por un lado a un menor de edad y luego buscar un remedio para evitar la cantidad de hechos delictivos y contener a ese menor, yo creo que puede llegar a servir, pero hay que tener consecuencias, digamos, que puede llegar a provocar en ese lapso. Me parece que estaría bueno prever algún instituto intermedio. Hace unos días atrás tuve un caso donde también, como pasó, de hecho, hace poquito que ha resultado la repercusión nacional, el caso de José y Paloma, donde justamente el padre decía, yo quería que lo dejen en algún lado, en alguna escuela, bueno, tal vez pensar alguna herramienta, una institución que respete su ámbito de autodeterminación, pero asimismo que le dé esa educación básica que está faltando hoy. La mayoría de los chicos que llegan con 18 años a cometer delitos no tienen siquiera el primer completo. Entonces también tiene las bases de la educación. Hay raíces que hay que visualizar. Yo creo que si se pondera todo eso, es importante y es un tema que todos hemos dejado a un costado, tal vez ignorándolo, pero es muy buena la propuesta de retomarlo. Ahora hay que ver si se ponderan todas estas cuestiones para que justamente tenga el efecto deseado. Bien, última pregunta. Es en materia de narcomenudeo o microtráfico. Bueno, si conoce el plan estratégico, bueno, para la persecución del narcomenudeo, conoce el alcance del mismo, si se puede explayar. Casualmente, yo la semana pasada estábamos de turno y tuvimos un allanamiento, una plaza de narcomenudeo y habían elementos maravillosos. ¿Qué significa esto? Que el narcomenudeo de por sí implica una afectación pluriofensiva, se podría decir, de distintos bienes jurídicos que están vinculados. Es decir, yo creo que no solamente la tarea, en este caso, la buena predisposición que hay de parte de los tres poderes va en ataque a algo que provoca no solamente un riesgo a la salud pública, bien jurídico a la salud pública, sino que también están impactados otros intereses que me parecen importantes de limitar. El narcomenudeo y la droga ha llevado a muchos chicos y provoca la comisión de otros delitos. Tenemos muchos delitos contra la propiedad, nuevamente lo llevo a mi área, cometidos justamente en personas que están bajo el efecto de estupefacientes. Es decir, esto está conllevando a la comisión de otros ilícitos. Tiene que haber alguna herramienta efectiva que ataque esta situación. Me parece saludable, parece muy saludable, que se pueda, que haya una concertación por parte de los tres poderes. Me parece importante que el Poder Judicial ayude en esto. Hay un convenio que está suscrito en Argentina, el Convenio Único de Estupefacientes, y contra los estupefacientes de Naciones Unidas, que justamente provea esto. Lo que dice que los estados adopten todas las medidas eficaces. Me parece que descentralizar esta lucha, regionalizarla a través de la asunción por parte de las provincias del estudio justamente del narcotráfico, me parece importante justamente para evitar este tipo de delitos también que se van, digamos, vinculados a la paz. Por eso me parece importante, no sé si esa es la pregunta, pero me parece relevante. Por otra parte, yo creo que, si bien tiene muchas ventajas, creo que sí hay que poner hincapié en los recursos. De hecho, hace poquito salió que en el Cuerpo Médico Forense de Entre Ríos compraron un intensificador tipo Arco-C que le sirvió para hacer un escaneo del cuerpo y poder descubrir justamente si hay pacientes. Me parece una herramienta valiosísima. Bueno, proveerse de esos recursos sería, creo, complementario para la tarea que se ha previsto tanto del Poder Ejecutivo como el Legislativo a través de la adopción de las leyes y del Judicial. Tenemos herramientas igualmente que he escuchado también que hay proyectos de reforma para lo que es el Código Procesal Penal, para que se adapte con algunas técnicas de investigación compleja.
Hoy tenemos el investigador bajo reserva, que ya está previsto, pero a diferencia del agente encubierto, por ejemplo, en caso de cometer algún ilícito en su labor, no estaría justificada la conducta, lo cual es un elemento que creo que estaría bueno para posibles reformas. La denuncia anónima, que es otra situación también que se vincula mucho con los allanamientos. A ver, cuando hay mucha gente, vecinos a veces preocupados porque conocen algún lugar que está vendiendo droga, lo primero que hacen es llamar de manera anónima. Bueno, en nuestro código procesal penal actualmente, si uno visualiza el artículo 126, cuando habla de denuncia, dice que está prohibida la denuncia. Bueno, esto no imposibilita, así mismo, ya ha habido incluso jurisprudencia que habló del tema, la noticia criminal que se le dice una que posibilita, es decir, la labor policial concomitante a este conocimiento, una fuente procesal, extra procesal, independiente, puede servir para llevar adelante la investigación, pero estaría bueno sí que se pueda reglamentar para que a través del Poder Legislativo estas reformas que ayudarían justamente en la lucha contra la criminalidad. No, pero no es relacionado con la ¿usted cree que con eso vamos a bajar el nivel de consumo que hay en adolescentes y en nacionalismo? Yo creo que es una herramienta sí para evitar que llegue a la población. A ver, el problema del narcotráfico es no solamente los grupos grandes, en este caso están investigados por la Justicia Federal. Creo que evitar que llegue al que haya un kiosquito, como le dicen en el barrio, va a impedir justamente que varias de las personas, más de los sujetos más vulnerables que tenemos en la sociedad, que son los menores de edad, tengan la cercanía y la posibilidad de poder acceder a ese estupefaciente. Yo creo que la intención es evitar justamente esa situación. Tengo mi experiencia personal, tengo justamente una amiga que no vive acá, vive en la provincia de Río Negro, y hace poquito en su barrio me contó que tienen esta problemática. Dice, hay un kiosco, que sabemos todos que es un kiosco, se ha denunciado. Lo cierto es que se ha visto el movimiento de muchas personas y mayormente en el barrio. Creo que puede ayudar justamente, no sé si a resolver al 100%, porque creo que hay otras herramientas, como dije, el tema educativo, la contención social. Tenemos muchos chicos que no. A ver, hace tiempo atrás yo tuve un hecho donde estuvo implicado un muchacho de 18, 19 años también. Cuando se presenta por parte de la defensa, le preguntan por el padre, no lo tenía. Le preguntan por la madre, se había ido a Buenos Aires. Estudios tenía primarios incompletos. O sea, hay una base estructural, social, educativa, que es muy baja y que creo que si se apunta a reforzar eso, más tareas complementarias como esta, de evitar que le llegue tan fácilmente la droga, puede llegar a cooperar bastante. Última pregunta. Y en cuanto al alcance en materia, bueno, la competencia directamente, lo que es materia narcotráfico, o sea que dependería directamente del fuero federal y el microtráfico o narcomenudeo, ¿cuál sería ahí digamos, la línea divisoria, por graficarlo de alguna manera? Hay la jurisprudencia, Echeverría, Rosa Echeverría, la Corte Suprema, Castro, han resuelto justamente que el elemento principal es que haya dosis fraccionadas que lleguen directamente al consumidor. Si bien no hay un acuerdo completo, una uniformidad en cuanto a cuál es la cantidad específica, lo cierto es que la manera en que está distribuida a través de dosis y otros elementos de corte, balanza y demás situaciones, esta de las observaciones policiales que visualizan personas que se movilizan y compran determinados gramos justamente de estupefacientes, eso posibilita, dijo la Corte, entender que estamos ante el famoso narcomenudeo, ante un estudio de criminalidad de las drogas en menor proporción. Y eso habilita a la intervención de la justicia local. Eso lo resolvió un cuestionamiento donde se dijo, bueno, ¿cuál es el límite? Claro. Y bueno, en ese caso se estudió y se dijo, a ver, normalmente cuando la droga viene en ladrillos o viene empaquetada de tal manera que tiene un gran volumen, se entiende justamente que ya no es directa al consumidor, sino que es para una distribución más regional o de mayor complejidad. Gracias. Buen día. Buen día. Retomando un poco las preguntas del consejero Lesinski, a mí me quedó un poco de ruido en la relación entre el Ministerio Público Fiscal, que tiene que perseguir, y la defensa pública, que tiene que defender. Ambos tienen fuertes contenidos ideológicos,
y me preocupa, no sé si lo dijo, pero me sonó así, cómo empatizar con la defensa pública para tratar de llegar a acuerdos. Y por último, en el mismo sentido, por la contradicción que existe en la mirada, cuál es su opinión del juicio directo, más aún habiendo trabajado en el sector de fragancia. Yo creo que, por un lado, no, en realidad la empatía con la defensa es en el rango de buscar ambos la solución del conflicto. No, tenemos miradas muy distintas, es cierto, ideológicamente y en la práctica son miradas muy distintas, pero yo debo complementar, saber qué es lo que toca. Porque si yo no hago, cuando hago el estudio del caso, cuando hago el estudio de la teoría del caso, tengo que saber cuál es la deficiencia que me puede llegar, cuál es el faltante, qué es lo que me está restando, justamente para tener una teoría sólida, llevarla eventualmente al juicio o lograr una condena para satisfacer a una víctima que tengo detrás y que está esperando una respuesta por parte del sistema judicial. Si bien es cierto, yo por eso quizás que lo dije confuso, pero en realidad tenemos miradas distintas, tenemos miradas opuestas, pero en realidad los convergemos en algo. Primero, que el sistema acusatorio prevé una resolución del conflicto privado. Por mi parte, para defender a la víctima, para representar a la sociedad y para dar una respuesta adecuada al servicio de justicia. Por parte de la defensa, obviamente, defenderá a su imputado, pero lo que sí confluimos es justamente la visión de la teoría del caso. Porque yo tengo que conocer cuál es la falencia que yo tengo, cuál es mi debilidad, justamente para poder evitar que eso entorpezca justamente mi pretensión de condena o mi pretensión de solución para la respuesta a la víctima. De hecho, en los juicios directos, si bien se ha realizado uno en la provincia, que fue realizado en el interior, me parece una herramienta muy valiosa. Yo, antes del cambio, personalmente realicé uno, a propuesta del defensor particular. Un defensor particular que en ese momento, entre varios hechos que tenía la persona imputada, planteó la posibilidad de un juicio directo. Honestamente, no suele, quizás la defensa no suele tomarlo como la primera opción, es la verdad. Por ahí, o prefiere hacer un análisis del caso, además, pero lo cierto es que no hay dificultades para poder concertar y poder llevarlo a cabo. Me parece que es una herramienta muy importante. Permite justamente, no es saltear un paso y evitar algún control, sino que en realidad me da mayor seguridad. Más que nada para garantizar, porque yo creo que, a ver, en el proceso penal se habla mucho actualmente de los tiempos, de los plazos, porque está justo muy el tema de los plazos penales, el plazo razonable, pero siempre se habla del punto de vista del imputado, nunca se habla del punto de vista de la víctima. Y me parece que es importante delimitarlo. El juicio directo, justamente creo que la intención original era propender a resolver de manera más rápida el conflicto para la víctima. Tenemos una víctima que está en el mismo grado de incertidumbre que un imputado, y está esperando una respuesta. Y no es solamente una víctima de cualquier delito, muchas veces tenemos víctimas de delitos sexuales que pretenden una resolución rápida, una resolución oportuna, una respuesta, terminar con la causa. Esta revictimización de la que tanto se habla, y la que nosotros conocemos, si bien, a ver, por un lado tenemos que dos funciones específicas por parte de la Fiscalía. Por un lado, mitigar los daños que provocó el delito, esta victimización primaria, brindando esta contención, con asistencia psicológica, tenemos un servicio de atención a la víctima de testigos en la Fiscalía, y por otra parte, evitar la victimización secundaria, es decir, que el acceso a la justicia, que la relación con la administración de justicia no sea difícil, no sea dura para la víctima. Me pasa a diario que las personas que vienen por primera vez al sistema de justicia penal se ven como impactadas, piensan que es un sistema de papeles, y cómo es esto, y a veces tienen dudas de venir. Es más, yo quiero que esto se termine, yo quiero que acá, quiero ya estar, no quiero tener más problemas, quiero evitarme que después cruzarme al imputado. Bueno, eso yo creo que puede llegar a ser remediado a través de una herramienta que me parece fundamental como un juicio directo. Lamento que no se lleve a cabo tan frecuentemente, pero la intención por parte de la Fiscalía al menos es esa. Y bueno, con respecto a la primera pregunta, justamente por eso yo planteaba esta situación. Tenemos convergencias,
pero hay diferencias en eso. Yo justamente adopto ese temperamento siempre para saber y plantear esta situación, que así como incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo dijo, no solo el Estado es garante de los derechos del imputado, también lo de la víctima, y de ahí nace la tutela judicial efectiva. Por eso me planteo con respecto a mi punto de vista desde la Fiscalía, y por eso planteo por qué tengo que conocer justamente lo que me puede llegar a plantear la defensa para mantener mi postura y hacerla más fuerte. Bueno, de todas formas, el juicio de directo limita la posibilidad de la defensa, porque la fragancia se determina a través de los sentidos. Bueno, Y si es por eso el horizonte con el mar se tocaría. bueno, a mí hay un punto de vista. Lo que yo visualizo así, por eso miro mucho lo que hace el defensor y lo que hace el juez para mantener mi postura. Lo que probablemente le plantee es que quieren revisar todos los elementos de evidencia y puede haber alguna evidencia que le pueda llegar a funcionar para la teoría del caso. Por eso a veces va hacia la decisión del juez. Ahora, lo que yo planteo, previendo esas circunstancias en la Fiscalía, es justamente esto, la celeridad, dar una respuesta a la víctima y brindar todos los argumentos que tenga un peso probatorio suficiente para poder avanzar al juicio, que son cuestiones que se pueden debatir en el juicio y que no es en desmedro de ninguna posibilidad de la ley. Bueno, Por eso es muy importante este punto de vista que yo tengo a diario para poder tener mi postura y defenderla. una última pregunta que tiene que ver con el protagonismo público que tiene el Ministerio Público Fiscal. En caso de ganar el concurso, no sé si hoy tiene posibilidades, pero en caso de ganar el concurso, ¿cómo sería su relación con la comunidad, con los medios de prensa? Si cree que hay que establecer una transparencia absoluta o usar los de récord para que las cosas se conozcan de una manera indirecta. ¿Cuál es su mirada sobre ese tipo de cosas? Más ahora que empieza, está mal que el término, iba a decir show del narcomenudeo, pero que empieza toda una movida que va a tener un fuerte contenido mediático. Me parece que hay dos puntos de vista para verlo. Por un lado, con la sociedad, yo ya tengo una relación a diario, la verdad es esa. Yo trabajo con muchas víctimas. A las víctimas las cito. Yo me doy mi teléfono celular oficial, me llaman, tengo mensajes constantes, porque el primer contacto que yo tengo con el caso es con la víctima. Es decir, no tengo una relación, una exposición con la misma. Me pasa que hace un tiempo atrás tuve un hecho bastante grave, en Centenario, un robo con un cuchillo, y me llaman 3 de la mañana a recibir esto. Era difícil por ahí, la lucidez es muy difícil, pero aún así recuerdo que me llamó personal policial y habían algunas dudas. Lo primero que pregunté, bueno, ¿tienen la víctima ahí? Sí, ¿me puede pasar con la víctima? Entonces, el primer contacto con la víctima es importantísimo. La víctima me contó todo. Me sacó todas las dudas. Me resolvió el caso, pero en un llamado. Y a partir de ahí, no solamente eso, sino que también la cité a la fiscalía, para que vengan, para que vean cómo trabajamos, que nos vean, a ver cuál es que no hay secretos, que es transparente justamente este trabajo, para que concurran audiencias, para que vean cómo funciona el sistema, cómo se organiza todo, cómo no hay secretos, para que vean las posturas, las posibles resoluciones, que conozca todo esto que tal vez no tiene trascendencia. Y por otro lado, que ese es el otro punto, yo estudié periodismo deportivo, con lo cual me parece importantísima la forma y la transmisión hacia la sociedad de todo lo que sucede en el marco de la justicia. Doctor, disculpe que lo interrumpo. Sí. En el relato que manifiesta usted, que llamó a la víctima, le indicó cómo era, ¿en qué momento apareció el fiscal titular en la actuación? Digamos, porque usted es asistente fiscal en este caso. Sí. Claro. No. Ese mismo día a nosotros nos pasa lo siguiente. Yo tengo un teléfono de turno, el que tenemos, porque en realidad yo trabajo con la fiscal, en este caso la doctora Rangone, nuestro fiscal con el doctor Vidal. Somos 3 que tenemos un teléfono de guardia, los 3 dividimos las tareas por igual, en esos términos, pero lo cierto es que la fiscal está tratando de todas las cosas. Cuando hay hechos graves, tenemos una comunicación constante.
muy bien de que habrá sido 7 de la mañana, obviamente, tuvimos la comunicación, el hecho, cuando va la víctima, no voy yo solo, obviamente, muchas a veces por una cuestión de que la fiscal permanencia vuelve, estamos o la atiendo yo, o la No, atiende la seguro. fiscal En la práctica, sí, le hago esta pregunta, no es inocente, porque muchas veces las personas, el ciudadano común cree que ha hablado con el fiscal, en realidad, y no tiene que ver tampoco con su jerarquía, sino con las situaciones que se da. Por eso, Yo me presento tal cual claro, soy el asistente letrado y la sí. fiscalía Robin Juntos. Somos las manos, por así decirlo, Está bien, de la está bien. fiscal titular. Y a partir de ahí también, no, pero además conoce no solo a la fiscal, sino que lo llevamos a conocer a los jueces. Porque si tienen que declarar eventualmente en juicio, Claro. está bueno que lo sepan, porque a veces la gente se asusta, Claro. desconoce cómo funciona, también para que vayan preparados para este tema y saber, y eso es la otra parte relevante, y saber si es lo que realmente quieres. Porque tal vez hay víctimas que tienen mucho miedo de la juicio por la exposición que pueden llegar a tener. Y más en delitos más severos. Hubo un caso, que hace un tiempo atrás también se resolvió por tribunal de impugnación, donde incluso la víctima declaró, pero el imputado estaba en otra sala, fue llevado a otra sala, justamente, en el marco de la perspectiva de género, con su defensor, con todos los medios tecnológicos para que escuche, que también pueda formular las preguntas. Pero bueno, esa es una manera también de garantizar la intervención activa de la ley. Bueno, lo de periodismo justamente lo menciono por eso, porque al haber estudiado periodismo me parece muy relevante cómo la sociedad recibe la información. Muchas veces uno lee situaciones puntuales, ¿no? Le imponen prisión preventiva de 4 meses o 6 meses a un imputado acusado del delito de homicidio. Y hay una indignación de la gente, dice, solo 6 meses por cometer este delito. Y me parece que hay falta de información. Porque Pero a mí me gracias- preocupa el fuera de expediente, sin hacer chivo para nadie. ¿no? El fuera de expediente donde la prensa anticipa por ahí una medida preventiva o una solicitud de condena o una posible imputación. Y ahí el fiscal tiene un rol más que importante. Hay Por que- eso sí, no. el expediente habla y marca hechos concretos y el fiscal puede generar información que anticipa lo que va a tener el expediente. Pero bueno, Bueno, me parece importante si nosotros tomamos muchos resguardos justamente para evitar ese tipo de situaciones. A ver, yo trabajo mucho con sancionamientos, con lo cual tengo que ser muy cauteloso en el marco de la diligencia de investigación. Es decir, son dos cosas separadas y está bueno aclararlo. Una cosa es contar, comunicar los resultados del proceso, en qué consiste, cómo funciona, quiénes participan, quiénes intervienen y las posibilidades de resolución. Y otras son las diligencias de investigación. Eso es muy importante mantenerlas a resguardo. Pasa mucho en los casos de delitos sexuales. De hecho, cuando trabajé en la Fiscalía de Delitos Sexuales, se pretendía y se custodiaba todo a través de un disco. La información solamente la accedía la defensa para poder justamente visualizar las entrevistas, las distintas actividades que se realizaban. Es decir, hay que ser muy cauteloso en cuanto al resguardo de la víctima. Pasa mucho, y es cierto, me parece que es una buena autocrítica y es algo a remediar todavía, que no puede ser que a veces salga a la luz datos que puedan implicar a menores de edad víctimas de delitos y que después conllevan justamente a la ira de la gente que en el afán de querer cooperar, obviamente, la indignación que causan determinados hechos ilícitos, pero lo cierto es que a veces perjudican a las propias víctimas. Entonces me parece que hay que ser cauteloso sí con la información de la diligencia de investigación, que me parece que es algo que muchas gracias. Buen día, doctor Medina, ¿cómo le va? Yo un poco en concordancia con las preguntas que le han hecho los consejeros que me han hecho preguntas antes que yo. Quería preguntarle con respecto al tema del plan estratégico, en esta forma conjunta de trabajar tanto el federal como el provincial. Digo, ¿usted cree en la compatibilidad en cuanto a poder hacer un trabajo efectivo, real, y que la sociedad realmente vea ese resultado, que por supuesto no es a corto plazo, sino que tiene un tiempo extenso para poder llevarlo a cabo? Pero digo, y sí, por otro lado, también está el personal humano como para poder llevar adelante toda esta estrategia
que entiendo y deseo que sea exitosa, ¿no? Por supuesto, porque es para el bien de toda la sociedad. Me parece que es importante justamente una vinculación interinstitucional. Me parece que, de hecho, se venía trabajando en cierta coordinación con el Foro Federal, pero se ha reforzado en el último tiempo. Han habido capacitaciones, han habido vinculaciones con relaciones que fueron muy sanas y me pareció realmente oportuno, porque teníamos, a ver, en los distintos delitos que se investigan, en homicidios, principalmente el abuso de armas, amenazas y los delitos contra la propiedad, ni hablar, teníamos todo el tiempo secuestro de sustancias estupefacientes, pero todo el tiempo. Entonces me parecía, siempre teníamos un mínimo vínculo, pero me parece muy sano que hoy eso se pueda fortalecer, porque sí va a haber una real vinculación, una real comunicación. Primero, por las capacitaciones que ha habido con respecto a lo personal de la Justicia Federal, que ya tenemos al menos, que conocemos quién está detrás de un nombre, que muchas veces recibíamos como resultado de allanamiento, y también me parece importante lo que nos puedan brindar ellos en la experiencia que tienen de cómo trabajaban, cuáles técnicas de investigación que tenían, de qué manera se resguardaban los hechos, de qué manera resultaban, qué eficiencia tenían. Bueno, todos estos elementos me parecen bastante importantes. Y por otro lado, como dije al principio, me parece también que esto nos permite visualizar cuáles son las herramientas que nos están faltando. Porque lo cierto es que, por un lado, tenemos una ventaja en la justicia federal que ya la venía investigando, más otras provincias que adhirieron antes que nosotros. Es un antecedente muy importante porque vamos a ver qué es lo que falló. ¿Falló algo en nuestra provincia? Bueno, ¿qué falló? ¿Qué es lo que hay que mejorar? Bueno, me parece que esto de la comunicación justamente es lo que va a posibilitar dar un alcance para dar una respuesta a este tipo de delitos. Sí es cierto que, aunado justamente a lo que había dicho el doctor Vidal, me parece que eso puede sumar el ámbito de la comunicación. Me parece que va a ser importante sí comunicar, no comunicar tal vez en aras a decir, bueno, está funcionando todo de 10 y es justamente efectista, pero sí comunicar qué se está realizando, cómo está avanzando el proyecto, se han realizado allanamientos y cómo termina la causa, porque eso es lo importante. A veces se pierde el resultado final, porque vemos del principio, vemos que hay un allanamiento, hay demás, y después cómo culmina. Pero bueno, que la gente sepa si fue condenado, si no fue condenado, si se pudo resolver el caso, si se evitó que esa zona volviera a haber un kiosco. Bueno, me parece que eso es importante justamente para poder ser un poco más efectivo en la labor, pero también que se haya robustecido la comunicación entre ambas fiscalías me parece totalmente relevante. Gracias, doctor, muy amable. No es doctor. ¿Eh? No es doctor Vidal. Ah, perdón. No es doctor Vidal. No. Tengo la costumbre porque trabajo con un doctor Vidal. Tiene. Carga de apellido. Consejera. Gracias, doctor. ¿Qué tal? Buen día. Le hago una consulta. Usted dice que más o menos lleva 10 años trabajando, o cumplió 10 años en el Ministerio Público, así, 6 ya como funcionario. En ese periodo, ¿qué puede decirnos, qué cree que hay que mejorar y que puede resaltar del funcionamiento en su experiencia? Para mejorar, justamente, me parece que hay que hacer más fuerza, por un lado, en las comunicaciones, por otro lado, me parece que yo esto lo destaco como fortaleza, a veces no trasciende, pero el Ministerio Público Fiscal ha sumado herramientas. Por un lado, como dije, el Servicio de Atención a Víctimas y Testigos se ha visualizado a partir de la reforma del Código y se le ha dado ponderancia justamente a la víctima, un rol importantísimo en el marco penal. Asimismo, la asistencia a través de psicólogos, de asistentes sociales, me parece que le ha dado justamente un marco de contención a la víctima, me parece que ha sido muy efectivo en muchos casos. Sí, me parece que siempre queda algo por mejorar. A ver, hoy estamos estructurados de una manera en la cual, más allá de que hay fiscalías especializadas, la verdad es que todos terminamos trabajando un poquito de cada delito. Nos pasa en el trabajo diario. Con lo cual me parece que sí estaría bueno, tal vez fortalecer esta comunicación con la sociedad, sí, tal vez comunicar un poco más qué es lo que hace el Ministerio Público Fiscal, sí, me parece importante. Está el servicio de prensa actualmente de la Fiscalía, que a diario emite justamente resoluciones, sube cómo se van resolviendo las causas, pero sí tal vez quizás faltaría, pasó hace un tiempo atrás, de hecho que venían chicos de secundario a conocer el Poder Judicial. Tal vez estaría bueno que no solamente sean chicos, me parece que hay una buena herramienta que no se está visualizando. Nosotros, como ciudad, por ejemplo, acá en Neuquén, a ver, yo trabajo actualmente, ¿no? Porque se está por reformar esta situación.
se está por regionalizar, obviamente hay un cambio de ciudades en cuanto a cada circunscripción, se va a variar eso, pero actualmente tengo Neuquén, Plotier, Centenario, Cenillos, San Patricio del Chañar, Añelo y Vista Alegre. Es decir, tenemos un complejo bastante amplio donde abarcamos, pero lo cierto es que a veces tenemos una comunicación tan directa con cada uno de esos puntos. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, ahí sí, me parece que se podría abastecer esto, se podría subsanar de cierta forma de la descentralización que existe en las ciudades, que son las sociedades vecinales. Me parecería que sería importante que las personas accedan a la sociedad vecinal a poder conocer, así como viene el chico de secundario, ¿por qué no conocer las instalaciones, conocer el servicio de justicia? ¿Dónde está? Porque además, eso sí es una buena autocrítica, decir, no puede ser que haya gente que todavía no sepa qué es fiscalía. Me pregunto, ¿y dónde es? ¿Y dónde está la dirección? Y tengo que darle la dirección y decirle dónde exactamente está el Ministerio Público Fiscal, dónde se resuelven los conflictos penales, dónde están las audiencias, dónde están los jueces. Bueno, me parece que eso es importante, me parece que descentralizar, me parece que con reuniones, que invitándolos a que participen en una intervención más activa. A ver, la participación ciudadana en el Código Procesal Penal, en el artículo 4, me parece que más allá de que va vinculada al juzgamiento de delitos privados populares, me parece que se le puede brindar también como herramienta estas reuniones periódicas, este acercamiento con la población. Por otra parte, asimismo, me parece que también se podría plantear, y yo también siempre lo hablo como reforma integral, que se visualice, sería importante, que se amplíe quizás el catálogo de delitos que se juzgan por jurado popular, que tal vez le daría una herramienta más a la población, porque la verdad que la experiencia que ha habido de los jurados populares es muy buena, la gente se va muy conforme y conoce una situación que no tenía prevista de antemano y que está bueno que tengas ese cambio. Usted habló recién que era una próxima pregunta el tema del jurado popular. ¿Cuál es su reflexión en relación al veredicto de no culpabilidad que da un jurado popular, sobre todo teniendo en cuenta o tomando como ejemplo el caso reciente de una situación tan grave que llegó a esa convicción? ¿Dónde cree que está la falla? ¿En las instrucciones, en el trabajo de la fiscalía? ¿La gente no ve en la participación que tiene durante el juicio? ¿Cuál es la autocrítica o la reflexión que puede sacar de eso? Hubo un temor previo, cuando se estaba reformando el código, el proyecto, hubo un temor justamente a que esto sucediera. Y lo contrario, sucediera lo contrario. La mayoría que se dijo, pero si esto va jugado por la gente, lo probable es que condenen a todos. A ver, un delito de homicidio, un femicidio, un abuso sexual de menores, no terminan en condena. Bueno, no resultó así. Yo creo que tiene mucho que ver, por un lado, con el punto de vista que se le mostró a los jurados al momento de llevar adelante el caso. Puede ser que haya tenido características particulares y por eso es importante ver justamente cuáles son las debilidades que tiene el caso para llegar a esa instancia, para tener ese poder convictivo con el ciudadano. Pero por otro lado, sí es un punto importante el tema de las instrucciones. Yo creo que es muy breve la explicación que hay incluso en el código en cuanto a las instrucciones a los jurados. Y ese ha sido siempre un punto de discusión y siempre termina litigándose entre las partes justamente de cuánto realmente se le instruyó al jurado, cuánto se le explicó, qué debía entender el jurado. El jurado a veces puede quedar con esto de decir, y yo lo vi que estaba, la verdad que era convincente el defensor, me dijo palabras muy lindas, pero eran los alegatos de clausura. Esa no era lo que debía tener en cuenta. Debía tener en cuenta eran las evidencias que se presentaron a través de testimonios ofrecidos durante la producción de pruebas. Bueno, tal vez eso se evitaba con una instrucción más amplia, más específica. Esto ya se discutió en Bélgica, la causa Taxker, que es muy conocida justamente en el marco de los juicios por jurados, donde justamente esto llegó al tribunal y el tribunal lo primero que dice es, acá lo que falla es que las personas fueron muy poco instruidas. Se les explicó muy poco sobre en qué consistía su participación. ¿Qué deben evaluar? Todos los días nosotros hacemos juicios de valor, juicios de conducta. Yo creo que las personas van con esa intención. Ahora, lo que no se les explica es que en ese marco lo que deben resolver, más allá de su íntima convicción, obviamente no tienen la preparación procesal ni técnica penal, pero sí se debe explicar que van a haber un juicio resuelto a través de las pruebas, lo que dicen las palabras, pero las palabras referidas a hechos. Y me parece que es puntual eso donde se debe ampliar. Así como está legislado actualmente el artículo 206 del Código Procesal Penal, creo que se le podría ampliar un poco más y se podría reforzar justamente para evitar este tipo de situaciones.
Disculpa, me una pregunta recién. ¿Y eso usted como fiscal, caso fiscal, lo que podría comentar caso suyo, más allá de las que pueden estar un poco, no te digo mal hechas, pero que sean endebles en la documentación, porque creo que probablemente la fiscalía. Sí, yo creo que, no sé si un fracaso, pero sí, creo que Una siempre... falla de su trabajo. No, sí, lo tomaría, pero como una, me parece que es importante porque uno tiene que visualizar, rever casi decir, ¿cuál fue el punto de vista que tuvieron que yo no vi? ¿Cuál fue esa deficiencia? O tal vez hubo una deficiencia, ¿qué es lo que no se presentó? Tal vez hacer una buena autocrítica, sí, para visualizar y remediar. Me parece que incluso hay otra herramienta más que existe, que es la audiencia de selección de jurados. ¿Habrá implicado justamente algo en la selección de jurados? ¿Habré tenido quizás que ser más certero en la ubicación de postura, la visión que yo quería que tuviera el jurado respecto a mi hecho? O principalmente, y esto es muy importante, ¿qué es lo que ayudar a jugar? ¿Verdad? Porque también sucede esto, que a veces en el afán, y esto lo digo más allá de que no me ha pasado, que realizar los juicios juzgados, pero en el afán de darle una respuesta a la víctima, tal vez uno propende a buscar algo más. Y a veces el golpe más fuerte lo recibe la persona que está más. Porque la víctima es la que recibe este golpe, esta decepción de la justicia que tenemos que justamente evitar. Entonces me parece que más, no sé si decir un fracaso, pero sí decir una reflexión de por qué es lo que faltó y de qué manera yo puedo satisfacer a esa víctima que justamente esperaba algo del sistema de justicia que no recibió. Y cómo yo, tal vez yo convencí a la víctima de una situación que no era, y eso era como republicano, mi afán de querer ayudar. Esto relacionado, la pregunta esta que le hizo la consejera, ampliando, en función, y algo dijo anteriormente, pero me gustaría conocer una reflexión, si la tiene, respecto de la información, la visión que tiene la sociedad respecto de la justicia, del servicio de justicia, y sobre todo el penal, que es el punto más crítico, lo que más le interesa. A la gente no le interesan las resoluciones civiles, salvo las cuestiones de familia y demás. Pero lo que sí le importa saber es el tema, y a esto se le da mucha difusión, lo que le preguntaba el consejero Vidal, cómo llega a la sociedad la información a través de la prensa y cómo queda parado el Ministerio Público Fiscal ante estos fracasos, errores, aprendizaje, no sé cómo llamarlo porque no me corresponde, pero relacionado con esto, ¿no? Con este veredicto de no culpabilidad, esta información que recibe la sociedad a través de los medios, como cree entender la prensa y cómo lo transmite, que por ahí debería trabajar con la prensa del servicio, con el Poder Judicial para bajar una información más amplia y más detallada. ¿Y cuál es la autocrítica, usted que trabaja en el Ministerio Público Fiscal, de esto? ¿Cómo lo ven? ¿Qué impacto tiene adentro esta opinión pública de afuera? No sé si fui clara. A veces me pasa, uno se siente, y ahí se siente realmente parte de la fiscalía. Muchos casos que toman repercusión, cuando uno escucha la crítica a un fiscal, a la sistema de justicia y la mala calificación que le da la comunidad al servicio de justicia, es doloroso por un lado porque uno siendo parte se siente de cierta forma impotente al no poder mejorar esa visión que tiene. Pero por otro lado lo comprendo, porque justamente falta información. No quita, esto también es importante rescatarlo, no quita que justamente siempre hay un margen de probabilidad de errores, de fallas. Y que desgraciadamente, como pasa todo en la vida, los errores son los primeros que florecen. Es así. Pero me parece importante destacar, que se empieza a destacar cuáles son las fortalezas y las cosas que sí se están haciendo. La justicia hoy, así como está cuestionada, está justamente, creo que ha tomado nota, está en un momento de autocrítica, de intentar resolver, de intentar mejorarse a sí misma. Noto que hay una intención, incluso de parte de todos los actores del sistema, de poder mejorarlo a través de reformas legislativas, a través de la forma en que se comunica hacia la sociedad. Y en mi caso puntual, me parece importante hacer este tipo de autocrítica, de decirle a la gente, sí, ha habido fallas, están habiendo fallas y tenemos que mejorarlo. Y vamos a mejorarlo, pero vamos a mejorarlo de esta manera. Explicarle a la gente, bueno, ¿pero qué están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo realmente la justicia para mejorarlo? Bueno, por parte del Ministerio Público Fiscal, estamos haciendo esto, estamos teniendo la cercanía de la sociedad, estamos teniendo el contacto con la víctima, estamos tratando de explicarle, esto me pasa mucho
Esto repercute en todos los sentidos. En muchos de los casos, lo que más me gusta es llevar testigos. La gente no quiere. Pero lo primero dice, no va a pasar nada. Entonces, ¿cómo explicarle a la gente que en realidad no es que no va a pasar nada, sino que no va a pasar nada si yo no tengo testigos? Entonces es recíproco, informarle que la participación activa que necesitamos de la gente también va a ayudar a que nosotros mejoremos el servicio de administración de justicia. Me parece que tiene que haber una relación simbiótica donde cada parte se ayude y principalmente nosotros asumamos este error. Me parece que es importante decirle a la sociedad, sí, hay que mejorar. Sí, pero estamos mejorando, bueno, ¿cómo? De esta manera. Estamos asumiendo a través de reformas legislativas el delito de estupefacientes. ¿Pero el delito de estupefacientes para qué? ¿Simplemente para salir y decir, bueno, estamos atacando otro delito nuevo? No, hay una vinculación directa del delito de estupefacientes con el resto. Hubo hace un tiempo atrás un caso que tomó repercusión en Mar del Plata. Seguramente le preguntaron a una chica que dejaron un sangue de salud. La chica fallece. En primera instancia le dicen, no, el novio venía por consumo de estupefacientes. Después se descubre que había habido un abuso sexual de un dealer. Es decir, se aprovechó su doble vulnerabilidad, en una menor de edad, 16 años, mujer, y además era consumidora de estupefacientes. Entonces, me parece importante que si nosotros frenamos ese punto, el consumo de estupefacientes, no solamente estamos frenando los narcos, estamos frenando también la comisión de otros delitos que están vinculados, que se favorecen a través de esta instancia. Esa menor de edad era vulnerable porque para acceder a los estupefacientes, a los cuales era consumidora, era propensa a ser víctima de ese tipo de delitos contra la integridad sexual y de este tipo de delitos. Es decir, si nosotros evitamos esto, evitamos el delito. Y eso hay que informar a la población. Me parece importante que lo sepamos. Una última pregunta relacionada, hace rato habló de los plazos que están vistos siempre desde el punto de vista del imputado y no de la víctima. ¿Cuál sería su propuesta para subsanar esto? Porque esto es una parte débil del sistema, del trabajar. ¿Cuál sería su propuesta para evitar que esos plazos no terminen cayendo en desmedro de las víctimas? Bueno, yo creo que ahí tiene que haber una fortaleza por parte de la Fiscalía. Esto de perpetuarse y de dormirse la investigación no debería ser. Creo que ahí tiene que haber una serenidad, tiene que haber una velocidad de la investigación acorde, para no perder ninguna pauta, pero sí para garantizar de la manera más oportuna la respuesta de la víctima. Yo hablé en un momento de incertidumbre. Lo hablé justamente por esto. Hubo resoluciones, yo siempre traigo a nivel internacional, pero porque son las pautas justamente que después nosotros armonizamos con el código de hubo resoluciones verificando el caso del penal Castro Castro versus Perú, toda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde habla de esto justamente, donde habla de una víctima que también está detrás de este proceso. Dice, el Estado no tiene solo la obligación acá, siempre se habla del imputado, no tiene solo la obligación del imputado, es la víctima. Pero ¿por qué hay una víctima que espera una respuesta? No puede ser que un proceso dure tanto, pero no solo con respecto a la persona que está acusada, sino con respecto a la persona que espera una respuesta de los investigados. No nos podemos dormir, más allá del fallo de Starley, Hernández, Barra, estos fallos del Tribunal Superior de Justicia, que avalaron y adoptaron una posición de Price a nivel nacional, que si bien es una herramienta, lo cierto es que cuando se discute esta preclusión de la etapa procesal, también surgen los derechos de la víctima. Y es ahí donde hay que hacer el hincapié en las investigaciones. Yo, por ejemplo, lo que hago mucho, lo que hacemos, los fiscales, soy parte, es trabajar con los sumariantes, las personas que llevan los legajes, el personal administrativo, para justamente realizar diligencias de la manera más urgente y más rápida posible. Esto garantiza justamente este tipo de cuestiones de vencimiento de plazo, y después andar discutiendo, después andar explicando. Bueno, yo creo que se puede evitar. Hay que estructurar la fiscalía, hay que hacer un trabajo acorde justamente a esa velocidad que deben llevar las causas penales. Me parece que si somos ordenados, estructurados, hacer un riguroso control. En nuestro caso nos pasa, y esto es muy importante, la fiscal con el que trabajo es una alternativa que ella tiene. Nosotros tenemos sistemas informáticos, bueno, nos debe pasar a todos, a través que cada vez que formulamos un cargo, formalizamos una investigación, anotamos fecha a partir de que se inicia el control de operación proceso, fecha que se inicia la investigación, medida de coerción y demás. Bueno, todo esto lo hacemos también en papel. Aunque parezca loco, el cuadernito ese que nosotros tenemos también es para hacer un doble control. Bueno, si hace falta hacer un doble, un triple control, bueno, es importante. Para evitar justamente que se venzan causas penales y que después conlleven a una posible nulidad que ha pasado,
tener que realizar un nuevo juicio y tener que exponer a la víctima, a la cual ya teníamos temor de revictimizar frente a un juez penal, frente a gente que tenía que escuchar a relatar un hecho que pareció traumáticamente, volver a realizar un nuevo juicio, volver a poner, bueno, esas son situaciones que hay que evitar. También me parece importante esto de acelerar las investigaciones para evitar después tener que discutir los plazos, como pasó en Estable, Hernández, en Parra, que si bien se dieron por cuestiones de la post-pandemia, que es la verdad, pero eso no nos permite relajarnos y decir, bueno, tenemos fallos que nos van a responder. No, tenemos un apuro, tenemos que evitar llegar a esa etapa. Si me permiten, es breve. En la mitología griega, hablaba del agua, del río Leteo, que era el agua, el río de los Hades, que hacía olvidar el alma del muerto. Decía. Cuando la leteria griega era la verdad. Y decía que para que exista y persista la verdad, debemos evitar el olvido. El olvido que es la prescripción penal. Eso me parece importante aplicarlo justamente. Gracias. Hola, doctor. Como ahí. Bueno, yo lo he escuchado detenidamente. Le destaco su formación y su excelente oratoria, ¿no? Tiene un buen discurso con contenido. Lo primero, antes de entrar a las preguntas, voy a hacer una apreciación de carácter personal, que tiene que ver con la primera pregunta que hizo el consejero aquí propinante, respecto de, bueno, de 3 concursos que usted no se había presentado para las entrevistas. La apreciación mía es que siempre es positivo para este consejo una cuestión de consideración al proceso, sobre todo que el postulante, independientemente a cómo vaya en los puntajes de las etapas anteriores, se presente y lo podamos conocer y pueda dar un poco su impresión sobre la situación. Porque usted decía también, bueno, o con ese argumento veo que ahora estoy mejor, me presento a la entrevista porque puedo tener posibilidad. Lo cual denota un poco, si no, no me cae muy simpática la situación en general, pero se lo tengo que decir con la honestidad, digamos, de lo que piensa este consejero. Bueno, dicho esto, me interesaría que me hable un poco de usted, más de la persona, porque de lo técnico veo que, lo dije anteriormente, una persona formada. Usted tiene la camiseta puesta, evidentemente, de la Fiscalía, lo cual la defiende mucho, pero hábleme de Pablo Medina, persona, a ver, ¿cuáles son cuestiones que usted considera que debería trabajar? Como siempre se habla en la fortaleza de debilidades, porque yo lo escucho así y digo, bueno, digamos, tiene todo un andamiaje de fortaleza, pero hable un poco usted cómo es su vida diaria, cómo es la relación en general de un funcionario público hoy en la sociedad, va a un club, digamos, hable un poco usted, háblenos un poco. Bueno, sí, mi vida diaria es, soy un ciudadano más, ¿verdad? Ujú. Yo vivo en el barrio Sonor, un barrio popular, ¿no? Bien, ¿no? Bien. Me gusta ir, me gusta la zona, siempre viví en el mismo lugar. Eh, Toco el piano, toco la guitarra, hago distintas actividades. Bueno, lo cierto es que en mi vida diaria sí aprendí, y yo por eso mencioné no sé cuántas veces, perdón si fui muy reiterativo, concursos. Bueno, porque yo, desde el ámbito donde yo vengo libre, no es victimizarme, no quiero que lo tomen así, de lástima, porque no es así. Pero sí tuve que pelear mucho y me parece importante también que bueno, está bueno que se vea, que se externalice esta situación. Tuve que pelear mucho para llegar a donde estoy. Yo tengo vecinos que el padre le decía, mirá, vos, ¿para qué vas a estudiar si vos no entendés mucho? Vení a ayudarme, y tú llevabas al albañil. No terminé el secundario. Tengo otro vecino que pasaba lo mismo, tampoco terminó el secundario. Entonces, el hecho de que yo, gracias a Dios, tuve la contención, por eso nombré a mis padres, porque fueron la base cultural. Yo tengo una base humilde en cuanto a económicamente, pero digamos lo justo y necesario, nunca me sobró nada. La casa fue hecha a esfuerzo propio, y eso fue lo que yo, justamente, esos valores fueron los que absorbí. Y por eso esa lucha, esa constante lucha que ustedes me van a ver, concursé, me esforcé, y vine, intenté convencerlos. Bueno, es esa mi vida diaria, es eso lo que yo aprendí. Yo desde chico, obviamente, aprendí valores gracias a mis padres a través de la educación, por eso la base de la educación, y por eso cuando tengo muchos casos donde mencioné a un montón de gente que viene con carencia de educación, bueno, precisamente porque es un tema de educación muy importante para resolver el conflicto profesional, para dar una respuesta, para bajar el índice delictual.
Soy una persona que hace todos los días una vida normal, hago actividad física, dar en bici, camino mucho, conozco mucho a los vecinos del barrio, porque obviamente viví toda la vida ahí, entonces, y conozco mucho también cuál es el punto de vista que se ofrece. Desgraciadamente, a veces cuando hay necesidades, se ven cosas buenas y malas. Y muchas personas, muchos chicos que fueron por mal camino. Y aprendí también de eso. Porque aprendí, gracias a que yo miraba y decía, pero ¿por qué va por ese lado? Si no, no tiene. Pero lo sabía porque tenía a papá y a mamá que me decía, mi mamá me decía, mira, hijo, si vas a aprender. Mi papá, por ejemplo, hacía horario comercio, volvía bicicleta. Yo veía ese esfuerzo y decía, ¿por qué hacía ese esfuerzo? No, vos estudiar porque vas a llegar lejos estudiando. Bueno, yo creo que esa es la enseñanza tal vez que hay que transmitir. Eso es lo que hago a diario. Yo a diario trato con mis amigos, mis conocidos, trato justamente de compartir esto, de instarlos a concursar, a superarse, a romper esa barrera, de decir, ¿por qué si yo nací en tal lado, o si no tuve tales oportunidades? Bueno, las oportunidades a veces son mínimas, pero se pueden aprovechar y se pueden también generar. A ver cómo se generan a través de la educación, de la contención, de la familia. Yo hoy, desgraciadamente, no tengo a mi papá, tengo a mi mamá, que me quedado sola, pero lo cierto es que, bueno, mi vida diaria está en eso justamente. Tengo una pareja, la acompaño en todo, y tengo a mi mamá que también trato de acompañarla, de sostenerla. Ella también es mi base para, a veces cuando efectivamente a veces uno se aísla del trabajo que hace, entonces es mi base, porque llego a la casa y me dice, ¿viste este caso que pasó? Mirá qué mal, mirá cómo no hicieron esto. Y está bueno saberlo, porque entonces yo tengo que ver, y ahí donde yo caigo a tierra digo, a ver cómo se ven del otro lado. Porque yo hago otro trabajo a diario. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo veo la justicia también del otro lado, de mi vida diaria? ¿Cómo me conlleva eso? Bueno, no sé si la respuesta que está. Sí, me hubiese gustado también que me diga si tiene alguna debilidad para trabajar, digamos, en aspecto personal, pero evidentemente, digamos, los aspectos que uno tiene que mejorar. Bueno, tengo una debilidad justamente, y bueno, asumo que tal vez parte de eso justamente la debilidad fue esta ansia, este anhelo de querer siempre superarme, de querer desafiarme. Tal vez en ese contexto fue que yo me metí a esos concursos. No me sentí como la pido disculpas, obviamente, por no haber presentado la entrevista. Me parece sí, debía haber presentado la entrevista, haber dicho la verdad, haber dicho, no me sentí cómodo. La verdad es que no me siento cómodo en el rol, no me sentí cómodo en el examen, no la parte técnica. Bueno, eso es una debilidad mía, es cierto. Se demostró, justamente se palpó en esto, ustedes me exhibieron, es cierto. Y creo que es algo a mejorar, tal vez. Pero bueno, es en el afán de querer siempre crecer, en el afán de querer pegar ese salto, de querer crecer como persona, de saber que uno puede, un desafío personal que es. Está bien. Bueno, le voy a hacer una pregunta acá, una pregunta técnica que me elaboraron los asesores. Tiene que ver una cuestión de criterio de interpretación en caso de ser designado fiscal. Bueno, como el Código Procesal Penal nuestro, como anticipo jurisdiccional en caso de abuso sexual infantil, el testimonio se toma en la Cámara GES, ¿cierto? Eso como regla. ¿Qué opinión le merece a usted en aquellos casos en el cual, bueno, hay una demora a veces en plazos, ¿no? Y a la persona que se le tomó testimonio, al momento de tomárselo tenía 16 años y con posterioridad ya es una persona de 17 años, vamos a suponer. Edad que, de acuerdo al código, debería declarar el juicio de manera presencial. ¿Correcto? ¿Hasta ahí? Si no me corrijo. Así es, sí. Bien, para usted, déjeme hacer la pregunta. ¿Sería en ese caso revictimizar a la persona si lo lleva de carácter presencial? Y segunda pregunta, ¿qué argumentos brindaría usted para oponerse al caso que considere que sea revictimizante la situación? No sé si fui claro. No, sí. Pasa muy seguido, ¿verdad? Los delitos contra la integridad sexual aprovechan esta vulnerabilidad de la niñez, muchas veces. Y para colmo son realizados, ¿no? Sí. Por el tiempo. Es una pregunta concreta, sin explicación. Está bien. Al hueso, digamos, la respuesta. Así. Bueno, yo creo que siendo exacto, sí, se revictimiza. ¿Por qué?
porque nos estamos exponiendo a otra vez tener que declarar y contar lo mismo. Un caso particular, que digo breve, el caso Ganga, del Tribunal Superior de Justicia de pasó esto. Llegó la persona condenada a un año de suspenso, abuso sexual simple por una menor, y cuando pasa impugnación dice, no, pero ya cumple 16, tiene que declarar nuevo juicio. El tribunal dijo, no es necesario, y eso serían mis argumentos, no es necesario primero, se revictimiza, se las pone a un segundo juicio, el código no lo prevé, esto, y hay que armonizar estas previsiones que siempre en el código a través del 155, si son parte del 182, hay que armonizarlo con los convenios y los tratados y las obligaciones internacionales con los tratados de derechos humanos. Está bien, gracias. No, sí. No, Carla, yo voy a hacer una sola pregunta a raíz de lo que viene comentando, porque me parece que ya abarcó todos los temas. Usted habla de todo el tiempo de celeridad. ¿La Fiscalía busca una respuesta rápida o una respuesta justa para la víctima? No, una cosa porque pueden confluir. Una cosa, yo creo que en el proceso penal que tenemos actualmente buscamos justamente celeridad, pero la celeridad refiere a realizar cautelosamente todas las diligencias necesarias, pero no posteriormente. Entonces me parece que la respuesta es oportuna. Hay que garantizar a la víctima que está dentro de la medida judicial efectiva. No solamente las medidas para protegerla, sino la acción oportuna. La palabra de acción oportuna no solamente habla de que lo llevemos la causa a juicio, la condena, no, de que el proceso, desde que ingresa al sistema de justicia penal hasta que culmina hasta la resolución, debemos resguardar a esa víctima y darle justamente esta respuesta, pero de manera rápida. De manera rápida se refiere a evitar dilaciones innecesarias. Venir franco y otras causas que se refieren. Bien, una contestación o sin explicación. Perdón, No, pero está bien, yo no está bien la duda. No, está a convencer bien. jueces. Sí o no, sí o no. Juicio por jurado. ¿Sí? Sí. La solución por parte del juicio por jurado, ¿es un error? ¿Se equivoca cuando dice no culpable, no hay delito o sobresea al imputado? ¿Sí o no? Como faltante, sí. ¿Sí? ¿Es Sí. un error? O sea que se equivoca el pueblo. No, se equivoca tal vez el caso que La fue defensa llevado. se equivoca. El ciudadano no se equivoca en la resolución. Sí, el error es previo. Es decir, no fue mostrado como tal vez se veía, no se lo veía como tal vez era, o no era el caso oportuno para llegar a ese caso. El pueblo no se equivoca, el pueblo obviamente. Eso era, no, Gracias. bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas Una gracias. buena trabajo. No. Ah, voy. No, pero sí,